Buenas tardes a todos. Esta es una actividad que hemos organizado en conjunto el Partido Demócrata Nacional y Recrear. Queremos agradecer especialmente a Jorge San Martino y a Rodolfo Distel, que han trabajado mucho también en la organización de este encuentro. Como ustedes saben, estamos tratando de construir una alternativa con vistas al 2021 y este es el título de la charla y hoy tenemos dos expositores de lujo, Carlos Balta, el presidente del Partido Demócrata Nacional, y Ricardo López Murphy, que bueno, ya lo vamos a presentar, pero en realidad no necesita presentación. La temática de esta reunión va a ser que va a hablar primero Carlos Walter, después va a hablar Ricardo López Murphy, y por último vamos a pasar a lo más rico, que es las preguntas de los asistentes, que las tienen que formular por el chat, o sea, por escrito, y yo voy a ir leyendo las preguntas a quién va dirigida cada una. Bueno, así no perdemos más tiempo, que hay mucha gente esperando y por suerte siguen entrando más. El primer orador es Carlos Walter, un destacado profesional mendocino, contador público y un político de raza, de esos que lamentablemente escasean hoy en la política argentina. Carlos ha hecho política desde toda la vida, empezando por la universidad y siguiendo en el Partido Demócrata. Fue legislador provincial, integró el Senado de Mendoza y después fue 2 periodos diputado nacional e inclusive llegó a ser vicepresidente de la Cámara de Diputados en la época que los partidos provinciales tenían una gravitación importante en esa Cámara y que aspiramos de alguna manera a que nuestra fuerza también la tenga. Así que vamos directamente al grano con ustedes, Carlos Walter. Bueno, gracias, Guillermo. Quiero en primer lugar agradecer a todos quienes se han hecho presentes en esta reunión virtual y valorando mucho su presencia. Sé que para muchos hoy era el primer día que tenían la posibilidad de salir luego de la cuarentena y que le dediquen tiempo a esta actividad. Realmente para nosotros es un estímulo y además da la prueba fehaciente de que esta creación de una fuerza amplia, alternativa en la política nacional es necesaria. También un agradecimiento muy especial para Ricardo López Murphy. Su compromiso en la tarea de la construcción política refleja su amor a la República, su amor a la patria. Y también refleja su tenacidad, la tenacidad de un bulldog. Y finalmente, el agradecimiento a los amigos de Recrear y del Partido Demócrata que en forma conjunta y armoniosa han podido lograr que esta reunión se concrete. Son unos pocos minutos los que disponemos para poder facilitar las preguntas y permítanme iniciar con recordando una frase de Albert Einstein que decía que si quieres describir la verdad, hazlo con sencillez. La elegancia déjasela al sastre. Entonces no esperen otra cosa que unas palabras sencillas para decir cuál es la verdad de nuestro sentimiento, cuál es la verdad de nuestra construcción política y qué es lo que nosotros esperamos, aspiramos a poder también entusiasmar a quienes hoy concurren para que nos acompañen en darle otra posibilidad al país. ¿Quiénes somos? No quiero hacer historia, pero nosotros nos remontamos a la Constitución Nacional. Creo que en su parte dogmática están todos los principios y valores que nosotros fomentamos y defendemos. En 1846, estando Alberdi en Valparaíso, en Chile, preparando su tesis para poder revalidar su título de abogado, escribía que los problemas de América no eran ajenos, eran propios. Y decía cuáles eran precisamente: la pobreza, la miseria, el desierto, la despoblación. Y esto, si uno lo mira ahora, se ven muy reflejados también, salvo la despoblación, que por el éxito de la política migratoria se pudo solucionar.
En aquel entonces habían dos partidos, estaban los rivadavia y estaban los rosistas. Y ambos eran responsables del caos y de los desastres que se vivían y de las guerras fratricidas que se habían enfrentado. ¿Y qué proponía Alberdi? Superar esas diferencias, ponerse por encima y tomar de cada uno de esos partidos lo bueno que habían hecho para poder entonces encaminar la nación. Y por eso esa frase famosa de Alberdi que decía: la tinta con la que escribo es la tinta azul y blanco, no soy unitario, soy argentino. Y a partir de eso hubo un grupo, una generación que se llamaron los pensadores del progreso, que a través de poner en marcha las instituciones y los principios que dio la Constitución de 1853, convirtieron eso que era un país de analfabetos, que era un país de pobreza, de marginalidad, la llevaron en pocos años, porque en la historia de un país llegar en 60, 70 años a ser la octava en el mundo realmente fue una verdadera proeza. Y se proyectaba a la Argentina como una verdadera potencia. Lógicamente han habido otros intelectuales y políticos que han ayudado y se han adentrado en el estudio de la política nacional. No quiero dejarlos que desde distintas ideologías, como puede ser Eduardo Mallea, Raúl Scalabrini Ortiz, Ezequiel Martínez Estrada, dieron una mirada para un país diferente y una que todavía no está saldada esa política que necesita el país. Y quizás sea interesante en todo caso en las preguntas, si tenemos tiempo, porque justamente se vuelve a plantear ese problema hoy cuando vemos el caso de Vicentín ligado a la represa de Portezuelo del Viento en Mendoza en la negación de su construcción por parte del gobierno nacional. Nosotros nos reflejamos en ese pensamiento, en ese ideario, en esos valores. Hemos hecho varios intentos a través de los años para reconstruir una fuerza que se prolongue en esos principios. En algunas fue un rotundo fracaso, como nos ocurrió en el 73, donde fuimos con fórmulas divididas al comicio y perdiendo una oportunidad histórica de conformar una fuerza realmente importante. Que si hubiésemos unido la fórmula que llevó a Manrique con Rafael Martínez Raimolda a la de Martínez con Leopoldo Bravo, hubiese sido muy distinto el resultado. Después empezaron los problemas del 73, 74 y estos partidos provinciales y todos aquellos que nos definíamos como los partidos demócratas o liberales, unimos nuestras fuerzas para poder plantear una alternativa de salida en la República. Y era difícil, en aquel entonces, como ustedes comprenderán, era muy joven, pero participé activamente en su construcción, y a pesar del romanticismo y del optimismo de los jóvenes, yo era escéptico en que eso se pudiera concretar, porque los referentes de esa fuerza, quienes la integraban, eran verdaderos próceres, eran caudillos en sus provincias. Estoy hablando de Horacio Guzmán en Jujuy, de Durán en Salta, de Amita en La Pampa, Bravo en San Juan, Zapaj en Neuquén, Francisco Gabrieli, 3 veces gobernador de la provincia de Mendoza. No obstante, todos estos pergaminos tuvieron la generosidad, el desprendimiento y el sentido patriótico de poder deponer sus aspiraciones personales para que esta fuerza se concretara. Y así se hizo. Y tuvimos un bloque en la Cámara de Diputados que tuvo un rol importantísimo, que fue en el pedido de juicio político a quien era entonces presidenta de la República, Isabel Martínez de Perón. En un proyecto elaborado por quien era presidente de ese bloque, mi comprovinciano y distinguido correligionario Pancho Moyano, junto a un muy joven y talentoso diputado correntino, Ricardo Balestra. Y la vocera de ese proyecto y su defensora en todos los medios fue la joven y ya, por supuesto, aguerrida diputada María Cristina Guzmán de Jujuy. Desgraciadamente vino el golpe y esta fuerza naciente no pudo prosperar. Hubieron otros intentos después del 83, pero para ir a cortar tiempo, no quiero dejar de mencionar el más importante que hicimos, que fue en el 2003,
cuando los partidos provinciales, con ese bloque al que hacía referencia Guillermo, nos unimos en las fuerzas juntos a Recrear y llevamos la fórmula de los dos Ricardos. Y en una campaña muy corta, sin prácticamente recursos económicos. Y tengan en cuenta, cuando digo corta, que no se pudo llevar adelante la estrategia que se había planificado, una estrategia exitosa, construida por un hombre que es Claudio Oliveira. De paso los invito el día lunes a acompañarnos en una charla que va a dar justamente de estrategia política para elecciones de medio término. En una estrategia, digo, que había elaborado y que dio realmente resultado, porque si bien no logramos el objetivo de ganar, se ganó la capital federal y se hizo una gran elección en todo el país y realmente quedamos muy cerca de poder entrar al balotaje. Desde luego es contrafáctico, pero yo los invito a que piensen qué hubiese sido de la República Argentina gobernada por López Murphy, con un petróleo que llegó a 150 el barril, una soja de $600, con un país bien administrado, honestamente, y con los principios que nosotros fomentamos. Realmente tendríamos una Argentina distinta. Esto no ocurrió. Y tenemos la obligación, entonces, y quiero terminar rápido para no excederme en el tiempo, tenemos la obligación de construir una nueva alternativa. Y esta alternativa tiene que ser amplia. Los demócratas estamos colaborando en esta propuesta con la construcción ya de un partido formalmente, como lo dijo Guillermo. Nosotros constituimos la Fuerza Nacional con 6 distritos reconocidos en la justicia. Y tenemos juntas promotoras en otras tantas provincias próximas a presentar la documentación para ser reconocidos por la justicia electoral. Pero desde luego que esto no es suficiente. Y también no se me escapa que vivimos en un momento de escepticismo, de pesimismo, complejo, de descreimiento. Pero estoy seguro también que hay lugar para volver a ejercer una política ética. Hay espacio para hacerlo y esa es la construcción que nosotros queremos colaborar para poderle dar una respuesta distinta al país. Y termino recordando una imagen, la única ilustración que tiene un libro que se llama Las dos veredas de un correntino, que es Pola Raffo, en donde sale la imagen de Sarmiento, de Mitre, de Pellegrini, interpelados por el autor del libro. Y el título es Volver al futuro. Eso es lo que nosotros pretendemos. Volver con esos valores, con esos principios, con esa gente que realmente nosotros podamos llevar al Congreso de la Nación en el 2021, porque ese es nuestro objetivo, representantes que defiendan estos principios y estos valores con honestidad, con talento, con tenacidad, con fuerza y que sean absolutamente insobornables e incorruptibles. Estoy seguro que si lo ponemos y actuamos con generosidad y desprendimiento como lo hicieron los mayores, lo vamos a concretar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, brillante como siempre. Nos toca ahora presentar a Ricardo López Murphy, que bueno, como ustedes saben, es un abanderado de las ideas de la libertad, prácticamente no necesita presentación. Lo único que nosotros, la mayoría de los que estamos acá presentes, nos sentimos muy honrados de que haya sido nuestro candidato a presidente de la Nación en 2003, con la alianza de Recrear, con el Movimiento Federal, y esa alianza era Ricardo López Murphy, Ricardo Gómez Díez, y casualmente Ricardo Gómez Díez está acá entre el auditorio. No lo podemos mandar un aplauso porque, bueno, porque es Zoom, pero estamos muy contentos que él también esté participando hoy de esta charla. Ricardo, por favor, adelante. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos ustedes. Estoy no solo muy honrado por esta oportunidad, sino también impresionado por la cantidad de gente que está participando del Zoom y también por la calidad de gente que está participando del Zoom, lo que revela que hay en la República una reserva estratégica para enfrentar los dos problemas serios que tenemos, esta larga decadencia y degradación de nuestra sociedad política
y la necesidad de construir un camino de salida, un camino que ilumine, un rasgo de optimismo y de esperanza para primero lidiar con la crisis institucional y política, y también económica, pero sobre todo para poder canalizar esta inmensa necesidad que tiene nuestra ciudadanía de encontrar una mejor calidad en su representación y poder ofrecer, primero que todo, una alternativa a este populismo desbarrancado que ha violado todos los límites institucionales. El episodio de Vicentín revela quizá mejor que nadie, que ningún otro caso, la falta de escrúpulo, la falta de límite, las violaciones a la Constitución, al federalismo, a la ley de concurso, al juez natural, a todos los principios que constituyen el armado de una sociedad abierta y, como decía Carlos Walter, la tradición de Alberdi, esa tradición de una sociedad basada en el derecho, en la ley, basada en el respeto a la propiedad privada, a la iniciativa privada, basada en que no se puede trastocar el ordenamiento jurídico. Si ha habido un caso que muestra con suma claridad el problema que enfrentamos, es esta violación brutal de todo nuestro marco jurídico, pero además la inoportunidad, la irresponsabilidad en el medio de la negociación de la deuda, diciendo que no podemos pagar menos de la mitad de los cupones, cuando incumplimos con nuestros jubilados las leyes de ajuste que se aplican en todo el mundo. En el medio de estas brutalidades no se le ocurre más que dedicarse a comprar empresas. Y esa locura ilustra sobre el problema gravísimo que tenemos en el ejercicio del poder y la necesidad de ponerle un freno a esa disposición a llevarse a todo por delante. Ahora, poner freno implica tener alternativas, implica construir una alternativa. Y yo creo que una de las dificultades que la oposición política tiene en la Argentina es que, si, a la par del hartazgo y de los desbordes y de las extralimitaciones del gobierno, también tenemos el problema y la dificultad del fracaso de la gestión anterior. Si la oposición, antes que todo, tiene que levantar la mochila de su propio fracaso, es muy difícil que pueda ofrecer un proyecto con esperanza, con expectativa, con optimismo, de refresco de toda esta retahíla de escándalos, de excesos, de barbaridades. Digo, en el medio de todo esto han intervenido el Servicio Penitenciario Federal y la nueva interventora ha declarado de nuevo que quiere proceder a una liberación masiva de presos. Es decir, todas esas cosas que son al revés de lo que hay que hacer en la sociedad argentina están hoy en el control del poder. Lo que nosotros estamos trabajando, como decía Carlos, en toda la República, y yo he estado tratando de ayudar al Partido Demócrata a recrear y a todos los que nos pidan la ayuda, desde partidos vecinales a partidos provinciales, para armar una alternativa que le dé a la sociedad un canal diferente, de un oficialismo cuyo discurso, cuya práctica política, cuyos excesos institucionales, cuyos sueños no pueden ser más antagónicos a los nuestros, pero también para no portar la mochila del fracaso de la anterior gestión. Y esa necesidad de organizarnos nos pone y Carlos lo dijo bien, nos pone una meta muy parecida a la que hicimos en 2002-2003. Nos tenemos que organizar en toda la República, no podemos ser una fuerza con ambiciones menores. Si es para ambiciones menores no vamos a servir. Tenemos que tener la ambición en el 21
de lograr una participación en todo el país, en los 3 niveles de gobierno, de fuerzas afines a nosotros, de este frente, lo más amplio posible, en lo cual lo peor que podríamos hacer es darle un carácter sectario. Tenemos que tener la mayor amplitud posible para competir y convertirnos en un imán de las fuerzas que se identifican con la libertad, con la prosperidad y con el progreso. Y tenemos que también, con la misma resiedumbre de mostrar nuestra actitud independiente, ser capaces de construir, y ahora sí, en el 23, la coalición republicana más amplia posible, porque el país no soporta convivir con 4 años más de populismo. Por eso, a la par de mostrar en el 21 nuestra actitud para liderar esa oposición, tenemos que ser también los artífices de una gran coalición republicana en el 23 que termine con este gobierno. Ambas cosas son importantes. Competir en el 21, pero converger en el 23 para poner fin a los excesos, a las extralimitaciones y a ese proyecto que lleva a la decadencia y al fracaso de la Argentina. Con esta gente, nuestro país y nuestros jóvenes no tienen salida. Yo todos los días recibo mensajes de gente muy joven que me pregunta con desesperación, ¿qué van a hacer con el tiempo que han perdido clases? ¿Qué respuesta hay para ese fracaso, para ese desentendimiento del gobierno, del tiempo que se está perdiendo? Y frente a esas circunstancias necesitamos tener la capacidad de devolver la esperanza, de plantear en cada tema y en cada lugar una discusión muy frontal y señalarle al país que hay un camino diferente y que ese camino tiene muy claro lo que tiene que hacer como programa de gobierno. No solo en materia institucional, no solo en materia educativa, no solo en materia sanitaria. Tenemos que cambiar el rumbo radicalmente en toda nuestra sociedad porque vamos por un rumbo muy equivocado y estamos dañando el futuro de la República. Esa discusión en un programa completo de gobierno tenemos que exhibirla en nuestra narrativa del 21 y convocar desde esa narrativa a esa gran coalición para el 23. Eso lo tenemos que hacer con generosidad, evitando actitudes sectarias, y lo voy a decir con toda transparencia. Los agravios en esta situación de dolor de la República, de enorme frustración, tienen que prescribir muy rápidamente. Yo diría, el año que viene tenemos que decretar que los agravios en tiempo electoral prescriben a los 3 meses. Vamos a tener que llamar a todos y tratar de converger y de demostrar que tenemos una fuerza que sea capaz de llenar el Congreso de la Nación, las legislaturas provinciales y los consejos deliberantes de gente muy comprometida, de nuestros ciudadanos muy comprometidos con la defensa de la Constitución, con la defensa del Estado de Derecho, con la iniciativa privada, con los que crean valor en la Argentina, con los contribuyentes, con los que hacen el esfuerzo de sostener y hacer progresar a la Argentina. Esa crisis de representación de los que construyen la Argentina, de los que generan valor, es también, y tenemos que reconocerlo así, nuestra tarea. Y es en esa tarea concreta, de que todos los que trabajan, producen, invierten en la Argentina, sepan que va a haber una fuerza comprometida con sus derechos, que comparte sus anhelos y que tiene un proyecto de volver a la prosperidad, es esencial en el discurso que tenemos que llevar. Yo quiero decirle a todos ustedes que, desgraciadamente, ulula en el oficialismo la idea del pobrismo, la idea de que cuanto peor nos va, nos hacemos mejores personas. Yo, igual que Alberdi, igual que Sarmiento, igual que el preámbulo de nuestra Constitución, creo que eso está en las antípodas de la sociedad que queremos construir. Nosotros creemos en la moral del crecimiento económico, creemos en la prosperidad y creemos que los ciudadanos son tanto mejores
cuanto más posibilidades económicas tienen, porque a la par de ese progreso económico se construyeron las sociedades que fueron capaces de auxiliar el infortunio y darle posibilidades a todos. Solo en la prosperidad vamos a poder resolver la pobreza y vamos a poder generar oportunidades para todos. Es en ese marco, en esa concepción y con esos valores que los convocamos de La Quiaca a Tierra del Fuego, de Mendoza al Plata, a ponerle el hombro al país, a venir una vez más, yo lo voy a decir con toda sinceridad, a dar vuelta a esta historia de vergüenza, de fracaso y de decadencia. Yo veo que la justicia nuestra no persigue a los criminales y en España están juzgando y están poniendo en juicio a nuestra vicepresidente por los episodios de corrupción que aquí no se juzga. Eso es lo que tenemos que terminar, y a ese proyecto y a ese programa de restablecer en todos sus contenidos la Constitución Nacional es que los invitamos a militar día y noche para construir esa alternativa política, para derrotar el fracaso y para gestar en la Argentina una alternativa que nos vuelva a alumbrar ese camino de esperanza, de prosperidad y de integración de todo el país. Es a ese pedido que los convocamos, y a ese pedido a mí me asombra la cantidad de gente que está participando en este Zoom. Esa cantidad y esa calidad nos dan una respuesta. Estamos en el buen rumbo, espero que nos organicemos en toda la República y que cuando salgamos de la cuarentena explotemos como hongos en todos los lugares de la República nuestras organizaciones y seamos capaces de liderar ese espíritu que está surgiendo. Hoy estamos construyendo un foro. El foro lo volveremos tribuna en todos los pueblos de la República, y la tribuna la convertiremos en una gigantesca legión capaz de dar vuelta a esta historia de decadencia y devolvernos los ánimos y los espíritus que nos vuelvan a esa trayectoria de la República que generó tantas esperanzas y que trajo a nuestro abuelo inmigrante. A ello vamos, con los inmigrantes y con los patricios, con todas nuestras tradiciones, para construir el futuro de la República en unión y libertad. A ese esfuerzo los convocamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Exactamente. Esta mística convocante es la que tenemos que recuperar y es la que no escuchamos en ningún otro lado. Es la mística que necesitamos para una alternativa electoral que, como bien señalamos, no tiene que ser la tercera, sino que ¿por qué no ser la primera? Somos otra alternativa. Y vamos para adelante. Justamente, como bien hemos dicho, acá hay personas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, desde Mendoza hasta la capital, escuchándonos. Pero no puedo dejar de mencionar que está entre el auditorio el senador nacional Pedro Brayar Pocar, que va a integrar nuestro espacio, que están legisladores provinciales como Eduardo Ardoy, que es del Partido Liberal de Corrientes, Guillermo Mozo, diputado provincial en Mendoza, demócrata, unos destacados exdiputados nacionales como Ricardo Balestra, Gabriel Llano, Miguel Jove, Cristina Guzmán, Carlos Tomasela, varios ex legisladores provinciales como Marcos Niven, Jorge San Martino, Carlos von der Hay, Héctor Huisi, Jorge Berbeito, en fin, la lista es numerosa y tampoco nos olvidamos de nuestro ex senador y candidato a vicepresidente Ricardo Gómez Díez. Así que muchas gracias a ustedes y perdón si me olvidé de alguno porque son tantos los participantes que se me puede haber escapado alguno. Bueno, vamos a las preguntas. Para Ricardo López Díez, para Ricardo López Murphy. El gobierno nacional no respeta las leyes y los compromisos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, justamente, organizarnos en toda la República, en cada pueblo, en cada lugar, primero para dar respuesta
dentro del sistema institucional. En el fondo, nuestra república sigue siendo una república representativa y federal, y tenemos que prepararnos para ser una fuerza eficiente de disputar y de poner frenos. Miren, si en el 21, como yo creo, va a haber una derrota abrumadora del gobierno, porque vamos a una crisis institucional, económica, como ninguno de ustedes nunca vio. La crisis esta vez va a ser muy grave, por circunstancias objetivas, por malas políticas sanitarias y económicas, por torpeza, por negar la realidad. Vamos a ir a la elección en un contexto extraordinariamente negativo. No hay partido político, movimiento que aguante un contexto económico y social tan grave. Van a sufrir una derrota catastrófica. El problema es quién gana, porque si ganan los que fracasaron, no va a haber el refresco, la transformación, la expectativa que necesitamos para dar vuelta a esto. Pero yo no me engaño sobre el tono de la pregunta. Es posible que los desafíos que enfrentemos sean mucho más graves que los electorales. Tanto más importante es la organización que requerimos en toda la República. Los que nos lucreamos para las elecciones vamos a estar listos para lo que las circunstancias demanden. Si somos capaces de lo mínimo, que es organizarnos electoralmente, vamos a ser capaces de liderar la resistencia cívica a los excesos y a las extralimitaciones del poder. Y cuidado, porque nos están probando. Si creen que pueden pasar, van a venir por todo. Y tenemos que demostrar que nosotros estamos dispuestos a resistir con todo. Y si ellos vienen con todo, vamos a resistir con todo. En lo electoral y en el campo que sea necesario resistir. Eso lo tenemos que dejar muy claro a la ciudadanía. También nos acompañan la exdiputada nacional Susana Balbo, el ex legislador Alberto Cersósimo y la actual diputada provincial Mercedes Llano del Partido Demócrata de Mendoza, entre otros. Y hay representantes de muchos partidos que vinieron a ver cómo puede ser esta construcción de la alternativa. Hay dirigentes del Movimiento Popular Jujeño, de la Cruzada Renovadora de San Juan, del Partido Libertario de Córdoba, del Partido Popular de Corrientes, del Partido Primero a la Gente de Córdoba, del Partido La Nueva Política de Misiones, del Partido Autonomista, de la Democracia Cristiana, y mi corazoncito del viejo y glorioso Partido Liberal, y debe haber algunos más también. Y en este mismo sentido, una pregunta para Carlos Walter, que la ha hecho Lautaro Sosa de Mendoza. ¿Cuál es nuestro rol para las próximas elecciones? ¿Si participar de un frente dentro de Cambiemos o algo por afuera? Bueno, nosotros hemos participado en el Frente de Cambiemos, ha sido un frente electoral, pues nunca hemos participado en la conducción del gobierno ni en la decisión de las políticas a implementar. Y nuestra aspiración en el Partido Demócrata ya se vio reflejada en la última elección, que en los lugares de la provincia donde se anticiparon las elecciones para intendente fuimos con candidatos propios. Y creo que, tal como dijo Ricardo, el 2021 nos debe encontrar en la posición de luchar por ocupar las bancas que sean necesarias para defender ese proyecto que tan bien lo acaba de explicitar Ricardo. Y el Partido Demócrata tiene que volver a tener ese rol que supo ocupar en la provincia de Mendoza. Y permítanme un segundo detenerme también para que vean que hay cosas que son difíciles pero que se pueden hacer. En el año 91 el Partido Demócrata en Mendoza tuvo un resultado electoral muy triste, no llegamos al 7% de los votos. Hubo un grupo de dirigentes que decidió tomar la conducción del partido con el propósito de poder recuperar las performances electorales de otras épocas. Y en tan solo 6 años, era fin del 91, al 97, el partido, de sacar el 6% de los votos, pasó a ganar la elección. Y vale la pena recordar que en el 91, que era gobernador
Bordón, en la provincia, cuando se dio el resultado de esa elección, dijo: el Partido Demócrata es la última elección que participa. Y fíjense ustedes que unos años más ganábamos la primera elección desde el año 83, venciendo al propio Bordón, que iba en la lista de diputado nacional, y al candidato radical, que era caudillo en la provincia de Mendoza, intendente, que era Víctor Fayad. Y en el año 99 fuimos a elección y sacamos el 10% más en la elección de gobernador, y no tuvimos el triunfo porque íbamos con boleta corta. Por eso es la necesidad de la construcción de una fuerza que nosotros podamos apoyar también tanto en lo provincial como nacional, y que nos sentamos tranquilos de que van a interpretar nuestros principios y nuestras ideas. Y esa es, creo, la labor que tenemos que cumplir. Y es un desafío gigante, pero para eso está la vocación y la voluntad de construirlo. Sí, siguen preguntas al respecto, pero antes voy a decir que está Fernanda Bendinelli, que fue diputada nacional. Hay dos exdiputados demócratas de San Luis, Juanjo Laborda Ibarra y Félix Quiroga Becio. Está la diputada nacional Susana Balbo. Van sumándose gente. La construcción de esta alternativa para cualquiera de los dos incluye a Esper, al proyecto de Partido Unidos, a los libertarios, junto con Demócratas y Recrear. Hay varias preguntas al respecto. La convocatoria es lo más amplia posible. Yo alguna vez he dicho en estos, yo creo que he recorrido la República con estos Zoom, yo a veces que hago 2 o 3 diarios, así que imagínense, he hablado en todos los lugares de la República con mucha gente. En todos los casos, lo que hemos dicho es que la construcción y el frente tiene que ser lo más amplio posible. Y van a ser bienvenidos todos los que se identifiquen con ese reclamo de priorizar la Constitución Nacional, de volver al marco respetuoso del Estado de Derecho, a devolverle a la sociedad ese esfuerzo de decencia y de transparencia, y a volver a convocar a los que generan valor en la Argentina a que con la iniciativa privada, con su talento, con su capacidad emprendedora, nos permitan recuperarnos. De más está decir que nosotros vamos a recibir con los brazos abiertos al espectro político más amplio posible. Lo hemos dicho hasta el hartazgo, y cometeríamos un error imperdonable si nos restringiéramos a un esquema sectario y excluyente. Al revés, tenemos que ir a la coalición más amplia posible, porque imagínense lo que va a cambiar la República. Si en la elección hacemos una performance extraordinaria, eso es lo que realmente va a transformar el país. Porque cuando nos vean venir, cuando vean que venimos, van a empezar a decir: venga y vamos, póngale el nombre al país, vayamos a buscar la victoria. Y eso es lo que estamos buscando. No estamos buscando ser una fuerza testimonial, capaz de incidir, que es valioso. Eso no es el objetivo. El objetivo es transformar la Argentina, dar vuelta a este fracaso y terminar con un liderazgo político que nos aleja del mundo, nos ensombrece, nos avergüenza y nos hace sentir parte de un país muy atrasado y fracasado. Esa reforma no es para sacar 1 o 2 diputados, es para transformar el liderazgo de este país, y eso implica una convocatoria lo más amplia posible, lógicamente, construido alrededor de un programa de gobierno y de una narrativa que jerarquice esos valores que hicieron grande a nuestro país y que son la base de los países prósperos, exitosos, de los países que admiramos en el mundo. Si la gran habilidad que tuvimos a mediados del siglo XIX fue entender que una organización constitucional seria iba a crear el marco para que la Argentina aprovechara a fondo sus ventajas, y bajo esas reglas el país fue increíblemente exitoso. Y bajo esa regla va a volver a hacerlo, porque los países que le van bien en el mundo son los que tienen los valores y las reglas parecidas a las que tiene nuestra Constitución.
En nuestra Constitución no está ninguna de las tropelías que se hicieron en Vicentín, no está ningún desconocimiento del federalismo, no está usada el gobierno para enriquecerse y no está mucho menos que eso la idea de crear un odio y encono en la sociedad como ha sido la práctica política de todos estos segmentos fanáticos de nuestra sociedad, que son a los que tenemos que derrotar de manera imposible de ocultar. Primero, antes de decir que en el auditorio están las autoridades del Partido Demócrata Nacional, que vos sos el presidente, pero también está Mónica Alonso, vicepresidente, está Alberto Arancibia Rodríguez, que es el presidente de la convención, y bueno, y muchos amigos. Pero hay varias preguntas con respecto a cómo implementar esto. Si vemos la posibilidad de una interna entre los principales candidatos, sobre todo en Capital y en Provincia de Buenos Aires, preguntan unas pasos con Esper y algún otro candidato de nuestro espacio, aunque Esper también podría estar en nuestro espacio, pero no es una figura tan fácil, ¿no? A ver, yo parto, no sé si Carlos quiere ahí hacer, pero yo parto de la base que las reglas nuestras son la competencia. Haremos el sistema que tenemos que hacer, es decir, transparencia en la financiación de la política, reglas claras para gobernar la coalición, para el programa de gobierno, como hicimos en el Movimiento Federal Recrear, y usar un sistema competitivo para nominar candidatos en toda la República. Yo quiero sacarle la obsesión de la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Nosotros tenemos que organizarnos en toda la República. Es verdad que en la provincia de Buenos Aires es un problema importante y decisivo. Es verdad que ahí se han nutrido algunos de los disparates más grandes. Entre otras, fíjense quién ejerce la gobernación. El ministro Guzmán ha dicho que los peores acuerdos de deuda que hemos tenido han sido los del Club de París. El doctor Lavagna acaba de decir el disparate que fue la nacionalización de YPF, con las pérdidas brutales que se han originado y las que vamos a pagar todavía. Y esas locuras reiteradas una a otra nos obligan, obviamente en la provincia de Buenos Aires, un desafío muy grande, pero la verdad que lo tenemos que tener en toda la República. Tenemos que ser una fuerza que le dé al país un programa nacional con candidatos, lógicamente, como es un sistema federal, locales. Y los vamos a elegir compitiendo. Yo no veo otra forma de hacerlo. Miren, lo peor que hemos tenido como tradición en el país es que con el sistema de las PASO se ha construido al lado nuestro, en el Uruguay, un régimen político formidable. Yo miro con gran admiración la coalición que lidera Luis Lacalle Pou. Si a mí me dicen qué tipo de gobierno usted quisiera que tuviera la Argentina, yo les digo con toda franqueza, yo estoy mirando la experiencia uruguaya con admiración. Es una coalición extraordinariamente amplia, con agravios entre ellos enormes que han sabido superar, con un programa que admira al mundo, con una enorme eficacia en materia sanitaria. Ese tipo de gobierno es el que tenemos que construir en la Argentina. Ese gobierno surgió de paso sumamente competitiva. Fíjense que el canciller de Uruguay derrotó al expresidente Sanguinetti en la interna del Partido Colorado. Lacalle derrotó a varios de sus ministros en la interna del partido, en la PASO del Partido Blanco, y supieron armar una gigantesca coalición que llevó desde el general Manini Ríos hasta el diputado Mieres de una fuerza socialdemócrata de centro izquierda. Nosotros necesitamos construir con una inspiración muy clara de un programa sensato, una coalición equivalente a la que con tanto éxito gobierna Uruguay. Por eso vamos, no veo otra forma de hacerlo que con un sistema competitivo. Y de verdad, esta vez a las PASO las vamos a usar, porque en vez de hacer como hizo el Frente de Todos, y también, digamos, lo hizo Juntos por el Cambio, de prohibir las PASO, nosotros vamos a hacer de un sistema competitivo en la elección de nuestros candidatos el vehículo más vigoroso
para prevalecer frente a la opinión pública y para dar ejemplo a la opinión pública. Carlos, te dejo hacer el comentario que tú creas conveniente sobre esto. Te agradezco, Ricardo, pero coincido plenamente, desde luego, pero yo agregaría algún antecedente histórico nuestro, de la organización de nuestro partido siempre ha sido la elección a través de la convocatoria a elecciones internas o participando en las PASO, como se dio no hace mucho tiempo, donde tuvimos 3 candidatos a diputados nacionales que participaron. Pero también aspiro a que el peso de aquellos que podamos postular sea lo suficientemente relevante para poder encauzar todas nuestras energías en la pelea con nuestros adversarios. Yo creo que nosotros necesitamos que los postulados por nuestra agrupación, por nuestra confederación a la que estamos anhelando constituir, sean realmente voces muy poderosas, que por su personalidad, por su trayectoria, impongan el suficiente peso que no haría falta quizás una interna. Pero desde luego, el sistema que nosotros defendemos es el sistema de las PASO, que hay que estar alerta, hay que advertirlo a esto, porque hay voces en el oficialismo que hablan ya de suspender ese paso obligado hacia el comicio general. Nosotros, desde luego, vamos a participar. Y antes de eso vamos a defender que el sistema de las PASO siga vigente en la República. Hay preguntas que, en caso de que se eliminen las PASO, ¿cómo se va a solucionar el armado de los candidatos, el armado territorial? Y si los dirigentes nacionales están dispuestos a recorrer el país para difundir nuestras ideas. Mi única preocupación en este momento es la organización de este gran frente. Por esa razón he participado en muchas reuniones del Partido Demócrata, con partidos provinciales, con la gente de Recrear. A mí me parece que hoy la cuestión esencial es organizarnos en todo el país y a la salida de la cuarentena vamos a hacer lo que hicimos por Zoom físicamente. En lo personal, mi obsesión es organizar esta fuerza en todo el país, porque sé que su capacidad de incidir va a depender de que no sea una fuerza distrital. Su capacidad de incidir tiene que ser exhibir un armado nacional completo. Yo alguna vez he dicho, y alguno de mis amigos está estremecido, que vamos a necesitar, miren, cuando el Movimiento Federal Recrear fue a las elecciones, habría alrededor de 1.100, 1.200 centros organizativos en todo el país. El país tiene 2.500 municipalidades, vamos a necesitar por lo menos 3.000 centros de movilización. Si no, nosotros vamos a poder transformar esto si somos capaces de organizar eso, y a eso estoy dedicado día y noche. Día y noche voy ahora y voy a estar después. Y lo voy a hacer en todo el país. Bueno, en algún momento, si tenemos que asumir responsabilidades de candidatura, lo tendremos que hacer en los distritos donde residimos, donde hemos actuado. Pero el discurso va a ser nacional y la estrategia política va a ser nacional, aunque lógicamente las elecciones, ustedes lo saben, por suerte para todos, van a ser federales en cada distrito, y ahí hay que concentrarse un poco al final de la vuelta en la elección local. La política en última instancia tiene una raigambre local y vamos a tener que tener esa capacidad de representar en lo local, pero desde ya el discurso tiene que tener un tono federal y va a tener que organizar toda la República. Carlos. Yo completo la pregunta, es si no hay paso. Si no hay paso, indudablemente si construimos esta alternativa que anhelamos, va a tener un reglamento interno por el cual nos vamos a regir y se van a elegir los candidatos, si no hay consenso, a través de una elección interna, como se hace en cualquier partido democrático, en cualquier partido de cuadro, como estamos acostumbrados. Desde luego que no puede haber un candidato a dedo, solamente
el peso, como dije antes, de algún candidato podría evitar la interna por el respeto que se pueda tener y porque eso signifique realmente un mensaje hacia la sociedad, llevar gente de talento y de prestigio. Pero el reglamento interno tendrá que subsanar esa eliminación de las PASO que desde ya reitero, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no se puedan eliminar. Sí, hay un punto que yo quiero marcar. ¿Cuál es el temor de ellos? El temor de ellos que pase lo que le pasó a Macri el 11 de agosto. Y la verdad es que si en agosto del 21 podemos en las PASO tener una participación deslumbrante, se nos abre una carretera, se nos abre una inmensa autopista. Y la verdad es que tenemos que defender las PASO casi, y yo creo que no hay una forma sencilla de sustituirla, porque si eso se suspende va a haber una enorme complejidad para articular en toda la República las fuerzas políticas. Nos hemos acostumbrado a este régimen. Pero bueno, hay que estar preparado para cualquier contingencia y como dice Carlos, habrá que escribir un reglamento de cómo resolver esto, que no, yo reconozco no va a ser fácil y nos pondría un obstáculo muy grande, pero esperemos que prime la racionalidad y no se altere el régimen electoral meses antes de una elección. Hay un par de preguntas con respecto a la construcción de esta alternativa. Si es posible incorporar a muchos desencantados de alguna manera de Cambiemos, a peronistas republicanos, aunque algunos dicen que no hay peronistas republicanos, pero bueno, y a personas como Frigerio o Monzó, si podrían estar en nuestro espacio o no. Creo que lo he expresado con toda claridad, pero vuelvo a decirlo. No van a ver en ninguna de mis expresiones una actitud desdorosa o agraviante para nadie en la oposición. Nos vamos a centrar en darle una alternativa al oficialismo. Y yo de verdad estaría encantado que mucha gente del peronismo que no se siente identificada con las características del gobierno que tenemos, gente que ha estado en Juntos por el Cambio, se sume a esta columna que espero sea inmensa, pero desde ya los vamos a recibir con los brazos abiertos. Yo además le voy a dar un beso en la frente a cada uno que se incorpore, así que estoy dispuesto a hacer lo más afectuoso posible a pesar de la cuarentena y de las restricciones del coronavirus. Carlos, acá Mauricio Díaz pregunta que los que están apoyando a Unidos hablan de hacer alguna elección de candidatos vía el teléfono, vía electrónica. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, les deseo que tengan éxito si lo pueden hacer. Primero van a tener que resolver un tema que tiene la ley electoral y la ley de los partidos políticos. Si ellos pueden subsanar ese inconveniente, si el juez interpreta que la ley le da margen para ello, lo podrán hacer, pero tal como está la legislación actual, lo veo muy difícil. Dentro de los disparates que ha sucedido con Vicentín, hay un concepto que le quieren meter a la gente de soberanía alimentaria, y muchos preguntan, ¿qué es este disparate de soberanía alimentaria? Digamos, una de las tragedias de las versiones del chavismo y de los movimientos con infundios totalitarios en América Latina ha sido las neolenguas, inventar palabras, inventar conceptos que son disparatados. O sea, a ver, nuestro país es un gran productor de alimentos. Somos extraordinariamente competitivos. Nuestra cadena agroindustrial sobrevive a pesar de los inmensos impuestos que el gobierno le pone. Argentina no tiene ningún problema en la producción de alimentos y Vicentín no es una empresa productora de alimentos, es una empresa básicamente exportadora. Ahora, el delirio
lleva a crear y a sugerir, digamos, estas neolenguas, estas palabras que no tienen un significado claro, como una forma de ocultar lo que es un acto de despotismo. Y nosotros vamos a ponerlo en claro, no tienen ninguna intención de cambiar nada en relación a los alimentos. Argentina no tiene ningún déficit en ese sentido, y no tiene nada que ver la intervención de Vicentín con eso. La intervención es un acto de despotismo, es un acto muy negativo, y es un acto que desalienta todas las posibilidades de reencauzarse en la República. Yo, por ejemplo, pensaba el otro día, ustedes habrán visto la reacción del doctor Labaña. Imagínense lo que debe ser la reflexión del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el medio de la negociación de la deuda, cuando estamos diciendo que necesitamos que nos corten los cupones a la mitad y que nos alarguen el plazo de pago porque estamos exhaustos económicamente, nos dedicamos a comprar empresas de manera demencial. Eso revela la miopía, la improvisación, la irresponsabilidad. Todos sabemos que este ha sido un acto de extrema irresponsabilidad, como ha sido un acto de extrema irresponsabilidad tener al país encerrado 100 días, sin testear, ¿Por qué empiezan a surgir cada vez más enfermos? Porque están subiendo el número de test. Este es un país que no testea, que no sigue a los afectados, y que en vez de confinar a los que están enfermos se dedica a confinar a toda la República. Así va a ser el inmenso costo económico que vamos a pagar en términos de pobreza y de fracaso. Entonces, un gobierno preñado de irresponsabilidad e improvisación no va a tapar eso con neolenguas o con conceptos absurdos. Miren, yo cada vez que la veo venir a estas iniciativas, de la mano de Anabel Fernández Sagasti, discúlpenme lo mendocino, yo empiezo a sentirme muy preocupado. Entre ella y la diputada que quiere quedarse con acciones de toda la empresa, con dejarla hablar a los dos, tenemos seguro que en la República no hay salida. Entonces, para que haya salida, tenemos que arrasarlos electoralmente. Esa es la clave y la única forma de recuperarnos del fracaso económico. Que nunca más tengamos senadoras como Anabel Fernández Sagasti y como la diputada Vallejos, que la verdad que también deja chiquita a Fernández Sagasti, así que imagínense lo que debe ser. Sí, muchas gracias. También una de las cosas que han criticado, aparte del centro político, al liberalismo, es cierto discurso economicista que por suerte no se ve reflejado en este armado. Acá Susana Cohen se ha referido a la sencillez y la forma directa del discurso de Carlos Walter, que es el discurso que necesita para llegar a los sectores medios y humildes para construir esta fuerza. Pero otro de los problemas que tenemos es la justicia. ¿Qué vamos a hacer para recuperar una verdadera justicia? Bien, ustedes saben, una buena justicia depende de nombrar buenos jueces. No hay otra garantía en ese sentido que generar jueces probos, valientes. Yo, por ejemplo, estoy esperando que alguien en algún momento ponga freno a estas, digamos, desmesuras que se han cometido contra la ley de concurso, contra el federalismo y contra la Constitución. Pero más vital que nunca es que tengamos un buen resultado electoral. En el fondo, las tropelías del Consejo de la Magistratura, de la Oficina Anticorrupción, que ha dejado de querellar a los corruptos, todas esas cosas las vamos a, bueno, para no decir el episodio de la Procuración del Tesoro. Uno de los problemas que tenemos en los juicios es que son al mismo tiempo parte acusatoria y parte
defendida o acusada. Eso requiere que modifiquemos el régimen político. No hay, en realidad, me refiero a esta cuestión de los discursos economicistas. Lo que menos necesitamos en este caso es economistas. Nosotros necesitamos defensores de la República. Y yo por ejemplo, en la exposición de hoy no hice ninguna referencia a las cuestiones económicas, es lo que menos me preocupa. Las cuestiones económicas se resuelven si resolvemos el problema político del país. Y no va a haber resolución económica mientras en la representación del país, en los órganos legislativos, haya gente identificada con la idea de violar todos los derechos de propiedad, de destruir la seguridad jurídica del país y de carecer de escrúpulos en términos de organizar los asuntos institucionales de la República. La clave no está en la economía se arregla el día que nos liberamos de esta gente. Y es verdad, y es así, porque la inseguridad que transmite estas decisiones, estas iniciativas, no hay diseño o tecnocracia que la pueda superar. Entonces, la clave de los problemas económicos y sociales del país hoy es puramente política. Si nosotros logramos organizar una fuerza en todo el país y encontrar oídos receptivos y ser capaces de viabilizar ese esfuerzo, ahí vamos a tener éxito. No lo vamos a tener como si es un debate académico sobre los problemas económicos. A mí me resulta extraordinariamente sencillo pensar lo que hay que hacer. Miren lo que hace el gobierno de la calle Pou y no tenemos que ir lejos de eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Y formar un gobierno parecido a ese y nos va a ir muy bien. Acá Irma Argüello nos pregunta, nos enfrentamos ante un alto riesgo de fraude electoral en el 2021. ¿Cómo garantizar elecciones limpias para hacer valer nuestros votos? Seguro que Carlos es un experto en esto. No soy un experto, pero de todas formas le diría a Irma y a todos los que tienen la misma preocupación que la única forma es la organización, como dice Ricardo, para poder contar con fiscales en cada una de las mesas. No hay otra forma de controlar el comicio, pero no obstante esto, yo diría que el fraude electoral cada vez se va a complicar más y nosotros esperamos que se pueda avanzar en un voto electrónico y que ese voto electrónico tenga un software y un sistema que se pueda auditar y esto nos dé mayores garantías de transparencia del comicio. Y si me permitís, Guillermo, a mí me gustaría agregar a lo que dijo recién Ricardo, es indispensable contar con el poder político para poder solucionar el problema de la justicia, porque no es solamente el tema de los jueces lo que hay que solucionar, son los servicios de inteligencia, que nosotros hemos visto que han pasado gobierno tras gobierno, y realmente ha sido una verdadera cloaca lo que ha habido en los servicios de inteligencia. No importa qué gobierno haya sido, es más, pareciera que hay como una misma polea de transmisión en cada uno de los gobiernos que se van reciclando, pero que entre ellos se van apañando. Y es muy grave este tema, y es muy grave lo que ha sucedido en la Argentina en la investigación de los hechos de corrupción, no solamente por los que están paralizados, sino por los que nunca se han iniciado. El caso de Odebrecht. La Argentina, junto con Venezuela y Angola, son los 3 únicos países en el mundo donde no se ha investigado. En el resto de los países han caído presidentes, vicepresidentes, ministros, empresarios, y acá no ha ocurrido nada. Es mucho más grave aún. El fiscal que quiso investigar sumó 2 causas en su contra. Realmente no tenemos destino si no somos capaces de articular una fuerza que pueda darle respuesta al tema de la justicia, que es uno de los más graves que tiene el país. Un comentario de lo que decía Carlos recién que yo quisiera ampliar. Además de la lucha contra la corrupción, que es decisiva y central para reganar legitimidad. Pero quiero ser práctico con esto de cómo controlar el comicio. Si de verdad somos capaces de organizar 3.000 centros de representación, no vamos a tener un fiscal en las 90.000 mesas, vamos a tener 2 o 3 por mesa. Si nosotros, para poder dar vuelta a esto, tenemos que ser capaces de organizar una fuerza de esta magnitud. Si no pensamos en grande, si no pensamos que vamos a ser capaces de construir
esa gigantesca legión de ciudadanos comprometidos, no tiene destino la República. Nosotros no solo tenemos que ser capaces de garantizar la limpieza del comicio, sino que tenemos que ser capaces de garantizar nuestra capacidad de hablar en la campaña electoral. Esta gente va a recurrir a todo tipo de medios. Tenemos que organizarnos y ser capaces de asegurar nuestra participación en los actos electorales y de asegurar la libertad de expresión. Por eso creo que cualquier cosa que vaya a menos de esto, no estamos respondiendo al desafío, nos llevan puestos si estamos pensando en una cosa menor. Tenemos que pensar en una coalición lo más amplia posible, en una movilización ciudadana espectacular y en asegurar la transparencia del comicio para nosotros y para todas las fuerzas políticas que compitan en la Argentina. Entre otros, Gabriel Gregoriou pregunta, haciendo un resumen, ¿cómo podemos llegar a un electorado donde mucha gente en el país es dependiente del Estado? No solamente porque sean planeros, sino en muchas formas son dependientes del Estado. No sé, para cualquiera de los dos. Bueno, yo creo que claramente tenemos que cambiar la forma de pensar el problema. Yo dije que teníamos que movilizar a la gente que genera valor en la sociedad argentina. Y tenemos que transformar esa idea de que que la mayor parte de nuestros conciudadanos van a vivir a costa de otros. Tenemos que hacer una transformación radical de los planes sociales, del peso del Estado. Vamos a tener que volver a hacer funcionar la iniciativa privada, el trabajo y el pan ganado con el sudor de la frente. Nosotros tenemos que reconstruir la autoestima de nuestros ciudadanos y tenemos que reconstruir la idea de que podemos progresar como progresamos históricamente y como progresan los países prósperos. Nadie puede creer que la solución de los problemas de Argentina va a ser un Estado quebrado, un Estado que no puede reaccionar a una pandemia, un Estado que lo único que sabe hacer es imprimir dinero a todo lo que da, un Estado que no tiene la menor idea cómo salir de la cuarentena, porque acá no es que no tienen un programa educativo, sanitario, no tienen la menor idea cómo salir del encierro en que nos han metido, ni digamos cómo resolver el gravísimo problema económico que han generado. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que imponer una narrativa distinta, la narrativa de volver a gestar los ingresos de las familias en base al trabajo, y no de soñar en ser vasallo del Estado. Eso tiene que estar en el corazón de la propuesta alternativa. Sí. Bueno, hay muchas preguntas. Un tema que es caro a los demócratas es el federalismo. Y acá hay mucha gente del interior: Mendoza, Córdoba, San Luis, Chaco, Salta, La Pampa, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe, Chaco, etc. ¿Cuál es el mensaje del federalismo, Carlos? Yo creo que es un tema sumamente importante, trascendente, y quizás en la exposición general que hice dejé abierta la posibilidad de hablar algo de este tema en las preguntas, porque en esta mirada que todavía no está saldada en la política nacional desde su formación como república, que ha sido el enfrentamiento entre el centralismo y el interior, naturalmente esa mirada también de aquellos que eran los pensadores metafísicos a los que me refería, y con distintas miradas ideológicas, pero siempre mirando al país como fuera la pampa. Y esto creo que tiene una enorme actualidad, esta pregunta, porque acá radica también una respuesta que quizás no se tiene en cuenta de lo que ha pasado con esta firma vicentina en Santa Fe, que simultáneamente, mientras el Estado Nacional va en su apoyo, en su rescate, que no solamente creo que puedan haber motivos ideológicos, quizás haya otros motivos más, anula
algo que es derecho propio de los mendocinos, que es la construcción de la represa Portezuelo del Viento, que son fondos propios de la provincia de Mendoza, que ha sido derivado de un fallo judicial, de un entendimiento, de un reclamo histórico por los daños que le causó a Mendoza la promoción industrial. Pero nuevamente lo que nosotros vemos es una concepción de que tiene que centrarse todo en la pampa y no mirar al interior. Cuando nosotros tenemos un desierto, vale la pena recordar, Mendoza, su faz productiva está sentada nada más que en el 3% de su territorio. El 97% es un desierto, es la lucha del hombre con el agua, y esta represa, que es tan importante, no solamente para Mendoza, también lo es para La Pampa, significaría agregar 75.000 hectáreas a la producción, y están hablando de que quieren la matriz productiva, que les preocupa la soberanía alimentaria, y se está negando al mismo tiempo un derecho propio que tiene de fondos propios de la provincia para recurrir al salvataje de una empresa para favorecer siempre la concentración en La Pampa. Y lo que no se dan cuenta, lo que no advierten con esto, es que lo que se origina son los movimientos migratorios, y por eso existen esas grandes barriadas en los centros del conurbano bonaerense y también de Rosario, de Santa Fe y de Córdoba, porque la gente del interior que no tiene posibilidades de desarrollarse va emigrando, destruyendo por supuesto la familia y las posibilidades del interior. Esa es la política que hay que revertir. Es indispensable tener una mirada federal y una justa distribución de la riqueza nacional a través de la coparticipación. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 obligaba a sancionar una nueva ley de coparticipación. Fíjense ustedes la cantidad de años que ha pasado y seguimos sin poder hacerla. De hecho, hubo Triaca sobre la coparticipación y un poco pregunta sobre fomentar las mayores autonomías municipales para captar adhesiones, y una pregunta fundamental por la coparticipación es si la hacemos a la inversa, que se recaude en los municipios o en las provincias y que después ellos coparticipen a la nación y no al revés, como históricamente ha ocurrido. Ricardo. Yo creo que ese es un camino necesario, no veo otra forma de salir. Lo más simpático, digamos, dentro de lo dramático del episodio, es que hemos tenido dos presidentes que han sido constituyentes y ninguno de los dos atendió lo que decía Carlos Walter, de respetar el artículo de la Constitución que dice que hay que llevar un nuevo sistema de coparticipación, como establece la Constitución. Y yo creo que la forma más sana de hacerlo es devolverle la capacidad tributaria a los gobiernos provinciales, la capacidad tributaria que se cedió al gobierno nacional, recuperarla. Esa va a ser la forma más segura de reconstruir el conflicto sano entre el gobierno y sus contribuyentes. Hoy, si yo gasto todo de recursos que me provee el Estado federal, es casi imposible que sea cuidadoso. Y yo veo muchas riquezas que el país puede explotar. Y voy a ser franco en un tema que todo el mundo le huye. Y quiero pensar que sobre esta base de aprovechar los recursos va a ser posible salir de la trampa en la que estamos metidos. Chile tiene 10 veces más exportaciones industriales mineras que nosotros. Yo no puedo creer que la cordillera Dios se ocupó de pasar todos los recursos del otro lado. Nosotros necesitamos darle un debate inteligente, serio y sensato sobre la capacidad de movilizar todos nuestros recursos. Y el país va a necesitar movilizar todos los recursos, y las provincias van a necesitar reganar sus facultades tributarias justamente para que no exista este mecanismo donde todo el mundo depende del despotismo del gobierno central. Si algo tenía bueno la Constitución histórica era justamente este límite que imponía a los abusos del gobierno federal. Y yo creo que la mejor forma de resolver este problema es devolver capacidad tributaria a cada uno de nuestros distritos federales y generar de esa manera
un camino de recuperación para la sociedad argentina, de recuperación esencial del federalismo. Acá hay varios representantes de uniones vecinales y también quieren escucharte sobre tu opinión de la coparticipación y las autonomías municipales. ¿Me estás preguntando a mí, Guillermo? Sí, sí. Bueno, agradezco, porque a mí me gustaría agregar, nosotros a la pregunta anterior, en más de una oportunidad propusimos y presentamos proyectos para invertir la forma de la recaudación y la distribución de los impuestos nacionales. Y en aquel entonces el argumento que se utilizaba era la falta de recursos tecnológicos para poder hacerlo y que por eso lo tenía que hacer la nación y no se podían hacer. Hoy la tecnología permite obviar ese inconveniente, pero muy rápidamente. Ahora, antes de todo esto tenemos que hacer una reforma tributaria. No quiero entrar en temas económicos y menos impositivos que son tan aburridos, pero no podemos seguir con un país que tiene 165 impuestos. Realmente es una locura y no se puede de esta forma motivar a la actividad privada. Y la única forma que vamos a salir adelante es que con la actividad privada se motorice, invierta y genere puestos de trabajo genuinos. Se van a acabar de esa forma los planes a los que hacíamos referencia. Yo estoy seguro que la mayor cantidad de gente que recibe planes tiene para sí la ambición en algún momento de poder autosatisfacer sus necesidades. Realmente es una cosa de orgullo personal, pero la verdad es que se ha terminado con la creatividad y la posibilidad de que el sector privado invierta y dé una respuesta a lo que estamos viviendo. Y el otro tema que es muy importante en la coparticipación, y también que esto no solamente para las provincias, sino que va a los municipios, es el tema de la emisión monetaria. Porque ustedes fíjense, en marzo el 26% del gasto fue emisión monetaria contra el 74% de recaudación, de eso es lo que se reparte. Pero la emisión monetaria, que en el último mes fue del 49% y el 51% fue de recaudación, esa emisión no se coparticipa. Entonces las provincias realmente están desfinanciadas y por eso vemos que hay lugares ya que están anunciando que no pueden pagar los sueldos a sus empleados o que lo van a pagar en cuotas, igual que el tema del aguinaldo. En definitiva, desde luego que hay que hacer un planteo totalmente distinto al existente, pero debemos partir de una reforma impositiva integral en la República Argentina. Este sistema es absolutamente inviable. Bueno, y para ir redondeando la última pregunta sobre el sistema educativo, ¿cuál es la propuesta de este Frente Electoral sobre educación? Mire, yo en muchas oportunidades he señalado que necesitamos volverle a dar a los padres en la Argentina la oportunidad de elegir la educación que crean más fecunda para sus hijos. De devolverle la facultad de poder elegir cuál es el establecimiento en el que se van a educar, y a mí me parece que la forma más simple de hacer eso es generar una beca que acrezca los recursos del establecimiento al cual concurra, sea de gestión estatal o sea de gestión privada, o gestión no estatal. Si el sistema educativo se puede reformar de esa manera y reganar el comando del sistema educativo a los padres y a la comunidad educativa, y no de esta manera centralizada, concentrada en la opinión de los sindicatos y en el poder de los sindicatos docentes, si no somos capaces de hacer esa reforma, no veo cómo mejoramos el funcionamiento de nuestro sistema educativo, que en realidad ha demostrado una decadencia muy marcada en los últimos 20 años. Si uno mira en las pruebas PISA en el año 2000, éramos los primeros de Latinoamérica. Ahora estamos yendo a ser los últimos. Y creo que la transformación del sistema educativo está entre las prioridades, y la clave de eso es devolverle a los padres la capacidad de elegir las escuelas, y esa es la forma para mí de instrumentarles, darle una beca que vaya al establecimiento, y que los establecimientos, en vez de financiarse por ayudas presupuestarias, se financien con el ingreso de las becas. Ahí vamos a restablecer la disciplina y el funcionamiento de todas nuestras escuelas con una mentalidad sarmientina.
¿quiénes son los que hoy sufren más la falencia de nuestro sistema educativo? Básicamente, los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y eso ocurre porque han quedado esclavos del aparato sindical que impone reglas que son inaceptables para el funcionamiento de un sistema educativo moderno. Eso es lo que yo creo que debe formar parte de la reforma, devolverle el poder a los padres. ¿Querés agregar algo, Carlos? Sí, yo creo es muy importante no solamente la educación, sino yo me agregaría educación y cultura. Si nosotros vemos la progresión que ha tenido de disminución en los últimos años, la parte destinada a educación y cultura, nos damos cuenta de la poca importancia que le ha dado los gobiernos de turno a este tema. Actualmente estamos en el 4,31% del presupuesto nacional destinado con este objetivo, que es prioritario en la labor del Estado. O sea, que si nosotros concentráramos las actividades del Estado en la educación, en la salud, en la seguridad y en la justicia, realmente tendríamos un Estado mucho más eficiente que podría dar respuesta a las demandas que tiene y no dedicarse al Estado empresario, como está ocurriendo ahora, invadiendo la actividad privada que por sí sola es eficiente y podría salir por sus propios medios. Por eso creo que es muy importante el tema que ha dado Ricardo como un estímulo más para que los colegios se preocupen de captar ese alumnado, porque en realidad lo que se está subvencionando en este caso es la demanda para que esa oferta de educación se preocupe de priorizar la calidad para que pueda ser atractiva para los distintos jóvenes que quieran educarse en esos establecimientos. Bueno, hay 1000 preguntas, pero bueno, se nos estamos excediendo el tiempo, materia económica, el sistema cambiario, el Estado empresario y prebendario, en fin. Pero este ha sido un primer chat, una primera reunión entre Recrear y el Partido Demócrata dirigido a todos los dirigentes y afiliados e independientes de todo el país, pero no es el último. Además, pronto, si no sigue esta dictadura del encierro, esperemos que podamos hacer estas reuniones presenciales, que es como a nosotros nos gusta, y captar, sentir directamente lo que está necesitando, lo que está sintiendo el auditorio. Queremos agradecerles mucho a cada uno de ustedes y antes de terminar, una reflexión final de cada uno de ustedes. Bueno, yo también nuevamente agradecer a todo este numeroso auditorio que hemos tenido y que nos ha dado la posibilidad de escuchar nuestras ideas y alentarlos a que nos acompañen. Y finalizaría recordando una frase de Séneca que dice que no nos atrevemos a hacer las cosas difíciles, pero no las hacemos porque no buscamos hacer las cosas difíciles. O sea, eludimos aquellas cuestiones que son complejas y por eso muchas veces en estos intentos de construir una alternativa amplia y diferente hemos dejado abatirnos por el infortunio de no poder sumar una masa crítica deseable. En esta convocatoria, en esta oportunidad, en este Estado de la República, nosotros no podemos bajar los brazos, no podemos eludir afrontar las cosas difíciles y creo que tenemos que ponerle todo el entusiasmo, todo nuestro esfuerzo para en esta oportunidad dar la respuesta que el país necesita. Y nuevamente, muchas gracias. Primero, quisiera festejar esta fiesta cívica que hemos tenido y quiero hacerlo en el contexto del compromiso que necesitamos. Yo diría que este esfuerzo cívico es nuestra forma de hacer patria. Y tenemos que volver a convocar a todos nuestros conciudadanos desde esa perspectiva emocional que es la construcción conjunta de nuestra patria. Lo tenemos que hacer con un espíritu de fraternidad
y de solidaridad con todos los miembros de la República. Lo tenemos que hacer para devolverle al país la esperanza de un país que nos integre y nos incluya a todos. Y debo decir que en esa búsqueda y en esa esperanza, yo diría como Mariano Moreno, que nuestra patria es allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es nuestra morada, allí donde se quiere amar y dar un hijo, allí donde se quiere morir, allí está nuestra patria. Con esa invocación patriota, con esa invocación al civismo, con esa invocación a nunca aceptar la derrota, los convoco a construir la victoria, a hacer de estos foros una inmensa tribuna, y de la tribuna una gran legión ciudadana que reconquiste las virtudes de la República, de la prosperidad y de la concordia para todos nuestros conciudadanos. Muchas gracias por acompañarnos en este titánico esfuerzo. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy en esta tarde, y llevémonos como mensaje lo que nos han expuesto de estos dos brillantes oradores. Construyamos la alternativa electoral, convoquemos a los liberales, a los conservadores, a los federalistas, a los independientes, a toda la gente de bien que quiera construir una alternativa en pro de la República. Es nuestra obligación, es nuestro deber, lo tenemos que hacer por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Adelante, argentinos. Muchas gracias y hasta la próxima.